La tablilla decía que sus dos hijos ya pertenecían al templo, no como bocas que alimentar, sino como trabajo futuro. Ninhursag la encontró escondida dentro de una cesta de cuentas rehechas, aún húmeda, con la marca reciente del depósito de raciones. Uno de los niños dormía sobre la estera, al otro todavía se le aflojaban los dientes de leche. Afuera los recaudadores seguían golpeando puertas y pintando jambas con barro rojo. En la calle baja, cada marca costaba cebada, aceite o un cuerpo. Aquella mañana el templo había decidido que los cuerpos de sus hijos ya contaban. No fue la tablilla lo que primero la hizo temblar, sino la cifra. Habían recontado su casa 3 días antes, cuando el agua de la crecida todavía apestaba en los patios y los hombres del templo entraban sin descalzarse, levantando cestas, midiendo esteras, tocando jarras como si también ellas debieran obediencia. Dijeron que el nuevo registro corregiría pérdidas y deudas, pero la tablilla que tenía entre los dedos no corregía nada. Donde antes figuraban una mujer, 2 niños y media ración suplementaria por duelo, ahora aparecían una consumidora adulta, 2 unidades ligadas a rendimiento futuro y un déficit de cebada compensable en servicio. Ninhursag pasó la uña por las cuñas recién secadas. No sabía escribir, pero conocía los signos de su hambre. Uno era la media jarra que le entregaban cada 6º día. Otro era el pequeño triángulo que acompañaba a sus hijos cuando todavía contaban como bocas dependientes. Ese triángulo había desaparecido. En su lugar había una marca alargada, usada en las listas de hombres, arrastrando barro a los diques o cargando sacos a los almacenes del patio alto. Sintió el estómago vaciarse antes que la mente. Si el templo los había movido de una columna a otra, el cambio no esperaba a que crecieran, esperaba a que faltara pan. Volvió la tablilla hacia la luz lechosa de la puerta. Bajo la capa nueva de barro vio algo peor que una cifra, una raspadura. No una grieta accidental, sino el vientre de la pieza rebajado con cuidado, como si alguien hubiera borrado una vida con una espátula húmeda y luego hubiera escrito encima. Mojó un borde con saliva y frotó. El barro nuevo era más claro. Debajo asomaron trazos hundidos más profundos, antiguos de apenas unos días. Allí no hablaba una cuadrilla. Allí hablaba una casa. Viuda, 2 hijos, ración menor, exención parcial por muerte del varón durante la reparación del canal viejo. Una familia. Luego alguien había alisado esos signos y había escrito capacidad, deuda, rendimiento. El menor, Etel, se despertó tosiendo. Tenía barro seco en el tobillo porque la noche anterior se había dormido sin que ella pudiera lavarlo. El mayor, Damu, estaba sentado junto al umbral, juntando cuentas partidas de la cesta, ajeno todavía a la violencia exacta de aquel barro. Ninhursag lo miró y el cálculo terminó de cerrarse. No era una corrección contable, era un adelanto. El templo no esperaba a que los niños pobres llegaran a la edad de entrar en las cuadrillas. Los estaba contando antes, para cerrar cifras antes de repartir grano. El hambre no vendría después del trabajo. El trabajo vendría primero, y el hambre lo justificaría. Guardó la tablilla bajo su manto y salió al callejón. 2 casas más abajo, una anciana lloraba frente a una jamba recién marcada. Un muchacho con el brazo entablillado discutía con un auxiliar de almacén, que llevaba colgando del cinturón un cilindro sello de arcilla negra. La cuenta ya está hecha, decía el hombre sin levantar la voz. La casa alta pide exactitud. Exactitud. Ninhursag oyó esa palabra como se oye una puerta atrancarse por dentro. Regresó antes de que la vieran mirando. Si discutía, la anotarían. Si la anotaban, la tablilla desaparecería. Si desaparecía, sus hijos dejarían de ser un error para convertirse en costumbre. Cuando el callejón quedó vacío, volvió a la cesta de cuentas rehechas. Entre las cuentas malas, vueltas a perforar tras la crecida, había limo, hilo podrido y 2 fragmentos de sello que el vendedor le había jurado inútiles. Uno de ellos le raspó la palma, lo limpió con el borde del vestido y vio un motivo incompleto: haces de caña, una puerta alta y debajo una impresión secundaria apenas visible en barro seco adherido al fragmento. No correspondía al taller del barrio ni al almacén menor. Era un sello doble. Sobre la marca común de los escribas de ración había otra presión, más estrecha, más honda, colocada fuera de costumbre para ocultarla bajo una capa nueva. Ninhursag acercó la tablilla al fragmento y el miedo terminó de encajar. Las mismas líneas oblicuas, la misma puerta de la casa alta. Aquello no había salido de la mano nerviosa de un funcionario cansado. Venía de arriba. Alguien había ordenado reclasificar a los hijos de las casas bajas antes de la redistribución, no después. Pobreza anticipada, deuda escrita por adelantado, cuerpos contados como carga útil antes de que pudieran negarse. Ya no
se trataba de salvar una ración, se trataba de demostrar que el templo convertía niños en reserva de trabajo y todavía llamaba a eso orden. Entonces golpearon su puerta. No fue el golpe de un vecino. Fueron 3 toques medidos con vara de caña, la señal de recuento. Damu se puso de pie. Etel empezó a llorar sin entender. Ninhursag miró la tablilla corregida, miró el fragmento de sello oculto entre las cuentas rehechas y supo que ambos objetos juntos valían más que su casa y menos que la vida de sus hijos si caían en manos del jefe de escribas. Del otro lado, una voz serena pronunció su nombre y añadió una frase que heló el patio entero. «Abre, venimos a recoger las unidades ya reasignadas». Ninhursag no abrió de inmediato. Metió la tablilla bajo la ceniza fría del horno, cerró el fragmento de sello dentro de su puño y empujó a Etel detrás de una tinaja vacía. Damu no se movió. Seguía de pie, mirando la puerta como si al otro lado hubiera un perro al que todavía se pudiera espantar con una piedra. Entonces sonaron otros 2 golpes, más secos, y la voz volvió a hablar sin subir el tono. «La demora también se anota». Eso bastó. Ninhursag descorrió la tranca. Entraron 3 hombres. Ninguno llevaba armas de guerra, no las necesitaban. El primero traía tablilla encerada, cuerda de medir y una bolsita de nódulos de barro. El segundo, una cesta baja con collares de fibra trenzada, cada uno rematado por una cuenta de arcilla húmeda lista para ser sellada. El tercero no era fuerte ni alto, pero los otros 2 se inclinaban hacia él antes de moverse. Lino limpio, barba aceitada, uñas sin barro. En la muñeca, un cordón color ocre de la casa alta. No era el jefe de escribas, pero venía de su mesa. Su mirada pasó por la habitación como si estuviera contando jarras, no personas. «Ninhursag, casa del barrio bajo, lote 17», dijo el hombre del cordón ocre. «Revisión final antes de traslado parcial». No dijo hijos, no dijo niños. Dijo traslado parcial. Etel empezó a sollozar detrás de la tinaja. El auxiliar anotó el sonido antes de verlo, como si incluso el miedo pudiera convertirse en número. Damu dio un paso adelante, demasiado recto para su edad. Ninhursag le agarró el antebrazo con fuerza. «Aquí hay un error», dijo ella. «Mis hijos están en ración de dependencia. El menor aún duerme con fiebre». El hombre del cordón ocre extendió la mano sin mirarla. La tablilla anterior quedó corregida. Ninhursag entendió de golpe que sabían de la tablilla vieja y que habían entrado seguros de no encontrarla donde debía. El horno, a su espalda, pesó como una tumba. El auxiliar se agachó frente a Etel, le agarró la barbilla y le abrió la boca para mirar los dientes. Luego tomó una cuerda, midió desde el hombro hasta la muñeca y llamó la cifra sin emoción. El hombre de la cesta humedeció una cuenta de arcilla y la dejó preparada. Cuando pasaron a Damu, no le preguntaron su nombre. Le apretaron el brazo, le miraron las piernas, comprobaron si podía cerrar la mano alrededor de una caña de medir. Era un examen de herramienta, no de criatura. «Todavía no están aptos», dijo Ninhursag, oyéndose suplicar y odiándolo. «Uno no ha sangrado nunca por trabajo, el otro ni siquiera sostiene un saco». «No se les mide para hoy», respondió el del cordón ocre. «Se les mide para cupo. El cupo sostiene la ración sostiene la ciudad». Al decirlo, hizo una seña. El hombre de la cesta colocó a Damu un collar de fibra alrededor del cuello. La cuenta húmeda quedó descansando sobre su clavícula como un diente de barro. Luego avanzó hacia Etel con otro collar más pequeño. Ninhursag empujó la cesta. No fue un gesto heroico, fue instinto. Las cuentas cayeron al suelo y 2 se rompieron aún blandas. El auxiliar retrocedió. Etel gritó. Damu por fin dejó de quedarse quieto y se puso delante de su hermano. Durante un instante mínimo, toda la casa dejó de obedecer el orden previsto. Ese instante le costó a Ninhursag el dorso de una vara sobre la mejilla. No la golpearon para herirla mucho. La golpearon para devolverla a su lugar exacto. «Interferencia en registro», murmuró el auxiliar, escribiéndolo ya. El hombre del cordón ocre no perdió la calma. Miró las cuentas rotas, luego a Damu, luego a Ninhursag. Fue entonces cuando dijo algo peor que una amenaza. «No son los únicos de esta calle». Corrió apenas el borde de su tablilla para que ella alcanzara a ver la columna siguiente. No nombres completos, marcas de casa, cantidades, edades aproximadas, estado físico. Lote 18, lote 19, lote 20. Frente a varias entradas había el mismo signo nuevo que ella había visto sobre sus hijos. Más abajo, una anotación corta, reclasificar antes de la redistribución mayor. Y junto a la nota, la impresión pequeña de un segundo sello. Su tablilla no era la excepción. La calle entera ya había sido puesta en fila. El hombre hizo una segunda seña. Esta vez no intentaron llevarse a los niños. El auxiliar presionó un nódulo de barro en el poste de la puerta y estampó sobre él el sello del templo. Después tomó otro nódulo, más pequeño, y lo aplastó sobre la cuenta del collar de Damu. La marca quedó fresca, brillante, oficial. A Etel también le pusieron el suyo, pese a que lloraba tanto que apenas podía respirar. «Presentación al amanecer en el patio de carga menor», dijo el del cordón ocre. «Los collares vuelven con ustedes. Las unidades no necesariamente. Salieron sin prisa. Dejaron la puerta abierta para que el sello pudiera verse desde el callejón». Ninhursag no lo siguió. Se arrodilló en el suelo entre las cuentas rotas y le quitó primero el collar a Etel.
pero la arcilla ya había empezado a endurecer. Si rompía la pieza sellada, constaría fuga. Si la dejaba, constaría entrega. Damu no lloraba. Miraba la puerta con esa expresión nueva que aparece cuando un niño entiende que el adulto no puede parar la mano que viene de arriba. Afuera empezó un rumor de otras casas abriéndose a la fuerza, mujeres discutiendo, niños arrastrados al umbral para ser medidos. En una pared vecina golpearon 3 veces. Luego, 6 casas más allá, un chillido cortado de golpe. Ninhursag se volvió hacia el horno, metió ambas manos en la ceniza y recuperó la tablilla oculta. El borde estaba caliente. La sacó entera. El fragmento de sello seguía en su puño, clavándosele en la piel hasta hacer sangre. Ya no bastaba con conservar la prueba. Al amanecer sus hijos quedarían inscritos físicamente en el sistema. El barro del cuello haría lo que la escritura no había conseguido todavía. Entonces vio en el reverso de la tablilla una línea de cuñas casi borrada por el recubrimiento nuevo, escrita de lado como una nota apresurada para ojos internos. No era una cifra de ración, era una ubicación. Patio de carga menor, cámara de cuentas rehechas, revisión nocturna de lotes infantiles. Y debajo, una cantidad escrita aparte. Ninhursag la miró una vez, luego otra. No correspondía a una sola casa. El número al pie de la tablilla no cabía en una sola calle. Ninhursag lo leyó una y otra vez con la yema ennegrecida por la ceniza, como si el barro fuera a corregirse por vergüenza. No decía nombres. No decía casas, decía cantidad total. Miró los collares sellados sobre los cuellos de Damu y Etel y entendió lo suficiente. Al amanecer no iban a contarlos, iban a recibirlos. Se levantó de golpe, echó agua sobre el hogar para apagar cualquier brasa visible, recogió un paño de lino vasto y envolvió la tablilla junto al fragmento del sello doble. Luego se acuclilló ante Damu y le sostuvo la cara con las 2 manos. No te quites el collar, no lo rompas, no hables si llaman. El niño asintió demasiado rápido. Etel seguía hipando. Ninhursag le metió entre los dedos una cuenta rota de la cesta, una de las azules rehechas que el agua había dejado lechosas, no para calmarlo, para que tuviera algo que apretar en vez del sello de su cuello. Después abrió la gatera del fondo, una abertura baja hacia el patio de desagüe, y escuchó. Las voces del callejón seguían repartidas entre puertas golpeadas y llantos cortados. El ruido venía de delante. Por detrás, entre los muros de barro lavado por la crecida, solo corría el olor del cieno. Sacó primero a Etel, luego a Damu, y los llevó pegados a la pared trasera hasta la casa de Ama, una vieja remendadora de redes que casi no caminaba pero veía más que nadie en el barrio. La encontró sentada en el suelo, con una lámpara de aceite protegida por una vasija rota y una niña dormida sobre las rodillas. La niña también llevaba collar. A Ama no hizo preguntas al ver las cuentas selladas en los cuellos de los hijos de Ninhursag. Apartó a la niña, les abrió sitio y escupió a un lado. «Ya pasaron por aquí», dijo. «No se llevaron a la mía porque le vieron la pierna torcida. La dejaron en consumo inútil». No había rabia en su voz. Había algo peor, la precisión de quien ya había entendido su columna. Ninhursag le mostró la tablilla envuelta sin abrirla del todo. Bastó nombrar la cámara y el número. Ama levantó la lámpara hasta verle la cara y dejó de parpadear. Eso está detrás del patio de carga menor, donde antes secaban cuentas dañadas. Desde la crecida meten allí los cestos que no quieren contar a la vista. ¿Quién entra? Los auxiliares, los marcadores, los de los nódulos, a veces el jefe de escribas cuando hay orden alta. Esta noche ha pasado una litera cerrada. En el barrio bajo no se cerraba una litera para proteger a quien iba dentro, se cerraba para que nadie viera a quién servía. Ninhursag dejó a los niños con Ama y volvió a cubrirles los collares con el borde de la túnica. Damu quiso ponerse de pie. «Voy contigo». «No, ya me contaron». La frase salió sin llanto y por eso pesó más que cualquier grito. Ninhursag le apoyó la frente contra la suya un instante. Luego se incorporó y se marchó sin prometer regreso, porque en Eridu las promesas sin ración eran aire. Tomó el pasadizo del desagüe entre muros agrietados y jarras volcadas por la crecida. Al acercarse al recinto templario, el barro cambió bajo sus pies. Atrás era lodo con desecho y paja. Junto al patio de carga menor, suelo alisado en capas recientes, como si la ciudad quisiera borrar sus propios pasos. Vio 2 carros bajos cargados con cestas tapadas por esteras. No olían a cebada ni a aceite, olían a lino húmedo, a vómito seco y a orina retenida. Junto a una rueda había un cuenco volcado con gachas endurecidas por la noche. No alimentaban mercancía, alimentaban espera. Se pegó a un muro lateral y alcanzó la cámara de cuentas, rehechas por la parte trasera, donde los desagües del almacén dejaban siempre una franja negra. La puerta principal estaba abierta lo justo para dejar pasar hombres con tablillas y cestas. En el interior ardían 3 lámparas. La luz no bastaba para iluminar toda la estancia, pero sí para mostrar mesas bajas, cordeles colgados,
recipientes de nódulos y largas bandejas de cuentas clasificadas por tamaño. No eran adornos, eran medidas de cuello, y en el centro, sobre una estera de junco, había niños dormidos, no alineados con cuidado, sino apartados como sacos recién descargados. Algunos llevaban el collar sellado, a otros se lo estaban poniendo. Un muchacho con el labio roto intentó apartar la cabeza y recibió 2 dedos hundidos bajo la mandíbula para mantenerla quieta mientras un auxiliar presionaba la arcilla contra la fibra. Más allá, una pequeña seguía inconsciente mientras le marcaban el nódulo. A su lado había una jarra de cerveza aguada, mezclada con algo lechoso. Los hacían tragar antes de medirlos. Ninhursag se quedó inmóvil hasta que una voz conocida atravesó la cámara. No mezclen los de pierna mala con los de carga liviana. La casa alta no quiere compasión en las columnas. Era el hombre del cordón ocre. Estaba junto a una mesa donde otro escriba raspaba tablillas viejas y las recubría con barro fresco. A un lado se acumulaban registros con marcas antiguas aún visibles bajo la capa nueva. El escriba raspaba, recubría y devolvía la pieza a la mesa como si no corrigiera vidas, sino cuentas mal secadas. El hombre iba señalando piezas con una varilla de junco y dictando correcciones mientras un asistente sellaba con el cilindro común. Luego, para algunas tablillas, sacaba de una bolsa de lino un segundo sello corto y estrecho, lo presionaba fuera del campo principal y mandaba cubrirlo de inmediato con un dedo mojado, el mismo segundo sello del fragmento. Ninhursag avanzó un paso más, lo suficiente para ver la tablilla abierta sobre la mesa central. En la parte superior figuraba el total que ella había leído. Debajo, columnas de barrios y lotes. Buscó su marca de casa y la encontró antes de lo que temía. Lote 17. 2 unidades. Una observación adicional escrita esa misma noche. Madre. Posible interferencia. Separar al mayor primero. Iba a retroceder cuando una mano salió de la oscuridad del pasillo trasero y le cerró la boca con fuerza. La voz que le rozó el oído no era de un guardia, era de mujer. Si te vuelves ahora, verás cómo prueban los collares con tu hijo antes del amanecer. La mano no olía a guardia ni a almacén. Olía a lana mojada, a aceite rancio y a polvo de junco. Ninhursag se revolvió por puro reflejo, pero la mujer le clavó los dedos entre las costillas, justo donde el hambre vuelve blando el cuerpo, y la arrastró hacia una hornacina de servicio abierta en el muro trasero. Allí había ánforas vacías, cordeles cortados y una zanja estrecha por donde corría el agua sucia de la cámara. Desde fuera la oscuridad las borraba. Desde dentro se veía la mesa central. «No hables», susurró la mujer, sin soltarle la boca hasta estar segura de que entendía. Era mayor que Ninhursag, aunque no anciana. Tenía los antebrazos marcados por cicatrices blancas de cuerda y barro reseco metido en los pliegues de las uñas. Una sirviente de almacén, quizá, o alguien que llevaba demasiado tiempo recogiendo lo que otros clasificaban. En el cuello no tenía collar. Tenía una cicatriz circular, vieja, del grosor exacto de una cuenta sellada. En la sala, el hombre del cordón ocre siguió dictando. Los que ya figuran con pérdida de padre pasan primero. Menos resistencia de la casa. Menor costo de extracción. El escriba anotó la frase como si estuviera corrigiendo el peso de una jarra. Ninhursag sintió la sangre golpearle detrás de los ojos. La mujer retiró por fin la mano. «Te vi en el callejón esta tarde», dijo. «Luego vi tu marca en la lista de interferencia. Si dabas un paso más, te ponían un nódulo en la muñeca y te dejaban aquí hasta la mañana. Mis hijos ya están dentro del lote de amanecer, sí. No son los únicos». Se inclinó apenas para mirar la mesa. Ninhursag hizo lo mismo. 2 auxiliares estaban separando tablillas en montones, aptos inmediatos, aptos en estación próxima, defectuosos para ración mínima. En la columna de defectuosos no figuraban nombres, sino desperfectos. Pierna torcida, tos larga, ojo velado, espalda blanda. Un niño intentó incorporarse desde la estera central. Le sujetaron la cabeza, le hicieron tragar del cuenco lechoso y volvió a caer. «¿Qué les dan?», preguntó Ninhursag. «Adormidera rebajada en cerveza agria. Los vuelve fáciles de medir. Y a las madres les dicen que estaban dormidos cuando obedecieron. No hubo tiempo para asimilarlo». El hombre del cordón ocre abrió una nueva tablilla y habló de nuevo. «Desde la próxima redistribución, las casas de viudas sin varón útil pierden la categoría de duelo al 7º recuento. Los menores pasan a previsión de cupo. Se evita así carga ociosa. La sala no se detuvo. Raspar, mojar, sellar, corregir, nadie alzó la vista. La orden ya llevaba tiempo digerida. Entonces Ninhursag entendió que la crecida no había roto el sistema, le había dado excusa. Lo que el agua se llevó, linderos, padres, muros, reservas, estaba siendo devuelto en columnas más baratas. «¿Quién eres?», murmuró. «Kubatum, ¿por qué me ayudas?». Kubatum miró un instante la cicatriz de su propio cuello, luego señaló con la barbilla la estera de niños. «Porque aprendí tarde cómo llaman capacidad a lo que todavía llora por la noche». Una ráfaga de pasos cruzó el corredor exterior. Ambas quedaron quietas. Pasaron de largo. Kubatum esperó el silencio y entonces metió la mano bajo una ánfora rota. Sacó un pequeño paquete de lino aceitado,
tan plano como una palma. No puedes sacar a los dos por la puerta, ni esta noche ni al amanecer. Ya están contados. Si faltan, cerrarán el barrio y revisarán casa por casa, pero sí puedes romper la columna que los sostiene. Desenvolvió el paquete. Dentro había 3 nódulos frescos, un punzón de hueso y un trozo de barro blando con la puerta de la casa alta apenas marcada, como una prueba arrancada antes de tiempo. Esto no basta, dijo, no para acusar. Sí para desordenar. Mira, Cubatum señaló la mesa central. Debajo de la tablilla maestra había una cesta llana cubierta con lino. Cada corrección dejaba dentro un nódulo sellado ligado a su pieza. Si al amanecer nódulos y collares no coincidían, la extracción se frenaba para revisión. No salvaría el sistema. Compraría horas. En Eridú, unas horas podían pesar como un día. Necesito llegar a esa cesta, susurró Ninhursag. Necesitas llegar a 2 lugares, corrigió Cubatum, a la cesta y al patio donde guardan a los ya medidos, si no corregirán el error con los cuerpos delante y harán una tablilla nueva. La idea cayó con la frialdad de una piedra de molino. Alterar el barro no bastaba, había que llegar también a los cuerpos ya contados. En la sala, el hombre del cordón ocre dejó su varilla y extendió la mano. Un asistente le entregó la tablilla maestra para la última revisión. Ninhursag vio como sus dedos recorrían columnas, hasta detenerse en el lote 17. Sonrió apenas, no por placer, sino por satisfacción administrativa. Después tomó un punzón y añadió otra línea bajo su marca de casa. Cubatum palideció al leerla desde la distancia. ¿Qué escribió? Cubatum tardó un instante en responder. Cuando lo hizo, la voz le salió más baja. Cambio de orden. Ya no van a separar al mayor primero. Ninhursag dejó de respirar. Entonces, ¿a cuál? Cubatum giró la cabeza hacia la estera central, donde un auxiliar acababa de levantar en brazos a un niño pequeño, casi del tamaño de Etel, para llevarlo a la puerta lateral del fondo. Esa puerta no conducía al patio de carga, conducía a una habitación más estrecha, cerrada con cortina de lino grueso, de la que salía un olor limpio, demasiado limpio, agua hervida, aceite nuevo, cuerda recién cortada. Al menor, dijo Cubatum. Esta noche están probando cuántos pueden marcar sin que despierten, y en ese instante la cortina del cuarto lateral se abrió lo justo para que Ninhursag viera colgando de una viga baja una fila de collares de fibra diminutos ya sellados, ordenados por tamaño. Los collares diminutos colgaban de la viga como si los niños ya hubieran pasado por allí y solo faltara cerrarles el cuello. No estaban improvisando. Habían medido antes, calculado tamaños, preparado nudos, humedecido cuentas. Ninhursag sintió una certeza más fría que el miedo. Aquello no nacía de la urgencia. Venía preparado. Dentro del cuarto lateral, 2 muchachos de almacén trabajaban en silencio. Uno sostenía una tablilla estrecha con marcas de talla. El otro pasaba cada collar por sus dedos, comprobando el grosor de la fibra y la humedad del barro sellante. No hablaban de criaturas, hablaban de ajuste, de resistencia, de cuánto tardaba una cuenta en endurecer sin quebrarse con el pulso. Sobre una bandeja de caña había pequeños restos de piel pegados a fibras anteriores, arrancadas quizá al retirar pruebas fallidas. Ninhursag apartó los ojos un instante. Cubatum no. Antes usaban tiras de lino, susurró. Ahora usan fibra más áspera. Deja marca. Si la madre la ve, cree que el niño forcejeó y que por eso lo inmovilizaron. ¿Para qué necesitan probarlos esta noche? Cubatum la miró sin parpadear. Porque mañana no quieren contar, quieren mover. En la sala principal, el hombre del cordón ocre seguía revisando lotes. Un auxiliar trajo otra estera con 3 niños más, todavía medio dormidos por la mezcla del cuenco. Uno llevaba barro seco en las rodillas, como si lo hubieran sacado directamente de una casa del barrio bajo. El hombre del cordón ocre no levantó la vista. Los de garganta estrecha, al cuarto, ordenó. La última remesa reventó 2 sellos en el traslado. No hablaba de dolor. Hablaba de pérdida de pieza. Ninhursag apretó el paquete de lino hasta deformarlo. Dijiste que podía romper la columna. Sí, pero ya no basta con desordenar nódulos, respondió Cubatum. Han adelantado la prueba. Si sellan al menor esta noche con marca de salida, al amanecer pueden llevárselo, aunque la tablilla se retrase. Sacó entonces algo más de debajo de la ánfora rota. Una pequeña bolsita de cuero con polvo gris, grumoso, de olor agrio. No era harina ni ceniza pura. Costra seca de llagas de agua, dijo, del borde de los canales después de la crecida. Los inspectores la temen más que a una madre gritando. Si aparece en el lugar correcto, convierten un lote en sospechoso. Ninhursag comprendió enseguida el precio de usarlo. Marcar enfermedad, no enfermedad, riesgo de podredumbre. Basta una duda. Ningún escriba quiere explicar a la casa alta por qué llevó piel dañada a un patio de carga. Retrasan, separan, lavan, revisan otra vez. La lógica era limpia y atroz. No se detendrían por piedad, sino por riesgo. Cubatum señaló la cesta llana bajo la tablilla maestra. Si tocas los nódulos, revisan los lotes.
Si tocas un collar ya probado, cierran el cuarto lateral. Solo hay una abertura. Cuando el hombre del cordón ocre cambie de mesa, yo vuelco la jarra. Todos miran el barro. Tú entras, tocas lo de tus hijos y sales por el desagüe interior. ¿Cómo reconozco el suyo? Kubatum extendió el fragmento de sello que Ninhursag había traído. Lo apoyó contra la pared y con el pulgar dibujó en el aire la marca incompleta. Lote 17 lleva doble presión en el borde, porque tu casa ya figura con interferencia. Los vigilan más. Busca nódulo con sello común y mordida lateral de casa alta. La sala cambió de ritmo. Un nuevo grupo de auxiliares entró con cestas de cuentas rehechas. Entre ellas, Ninhursag vio algo que le heló la nuca. Un trozo de estera del barrio bajo, reconocible por la trama torcida que Aama remendaba siempre igual. No estaban trayendo solo registros, venían vaciando casas y reutilizando su material para empaquetar el recuento. Entonces apareció el siguiente daño. Dos hombres arrastraron a un niño que no venía dormido. Venía despierto, exhausto, con la boca vendada con una tira de lino. Sería de la edad de Damu, quizá un poco mayor. Tenía ambos antebrazos marcados con barro rojo hasta el codo. Este rompió el primer collar, dijo uno. El hombre del cordón ocre alzó por fin la vista. Casa, lote 12, hijo único. Entonces no lo devuelvan al mismo umbral. Si vuelve con señal, mañana esconderán a los menores. Ninhursag sintió que la cámara se estrechaba. El muchacho del lote 12 forcejeó cuando intentaron llevarlo al cuarto lateral. No logró gritar por la venda. Lo que salió de él fue peor. Un sonido animal, ahogado, corto, el mismo que hacen algunos hombres cuando el canal les traga la pierna y comprenden que nadie va a entrar por ellos. Kubatum bajó la cabeza. No prueban solo tallas, murmuró. Prueban cuánto puede resistir un cuello pequeño si el traslado se hace con cuerda larga. Ninhursag notó cómo el estómago se le cerraba del todo. Ya no era previsión de trabajo, era prueba de traslado. El hombre del cordón ocre se movió hacia el cuarto lateral para inspeccionar la nueva prueba. Era el desplazamiento que Kubatum esperaba. Le rozó el brazo a Ninhursag. Ahora, Kubatum salió de la hornacina con un paso torpe de sirvienta agotada, tropezó adrede contra la mesa auxiliar y volcó una jarra entera de nódulos blandos sobre el suelo alisado. El barro fresco se extendió bajo las sandalias de los escribas. Hubo un estallido de órdenes secas, manos agachándose, lámparas cambiando de sitio. Ninhursag se deslizó fuera de la sombra. Al llegar a la cesta llana vio, alineados bajo el lino, 3 nódulos con la doble presión lateral. Uno marcaba 2 unidades, otro una revisión nocturna. El tercero llevaba una señal que no había visto en la tablilla, un pequeño corte vertical añadido después del sello. Y justo cuando iba a tocarlo, oyó detrás de ella la voz de Damu, demasiado cerca, demasiado clara, donde no debía estar. Madre, Ethel ya está en la otra sala. Ninhursag no se volvió de golpe. Si lo hacía, los ojos del cuarto caerían sobre ellos. Bajó la mano, tomó el nódulo con la doble presión y lo escondió dentro del pliegue de su manto. Solo entonces giró la cabeza lo justo para ver a Damu pegado a la sombra de una columna, descalzo, con el pecho subiendo demasiado rápido y el collar todavía puesto bajo la túnica. ¿Dónde está?, murmuró ella. Lo llevaron detrás de la cortina. Lo vi por la zanja. Lo ataron a una tabla baja. La frase le entró en el cuerpo como una astilla. Al otro lado de la sala, Kubatum seguía fingiendo recoger nódulos caídos. 2 auxiliares maldecían el barro arruinado en el suelo. El hombre del cordón ocre había entrado en el cuarto lateral atraído por el muchacho del lote 12 y por la rotura del primer collar. Era la única abertura que tendrían. Ninhursag agarró a Damu por la nuca y lo empujó hacia la hornacina. «No salgas. Pase lo que pase, no llames a tu hermano. Está despierto», dijo Damu con la voz quebrada por primera vez. Me vio. No había espacio para consolarlo. Ninhursag sacó la bolsita de polvo gris. Con el pulgar abrió apenas la costura y dejó caer una pizca sobre el nódulo que acababa de guardar. Otra pizca fue a la palma de su mano. Luego miró la cesta llana. Allí seguían los demás registros enlazados a cuerpos. Si tocaba solo el de sus hijos, la sospecha sería demasiado limpia. Si tocaba una fila entera, detendría más de un lote. No salvaría a todos, pero rompería la velocidad. Extendió el polvo sobre 4 nódulos consecutivos, como si el barro hubiese recogido suciedad del mismo sitio. Después tomó el tercero del lote 17, el que llevaba el pequeño corte vertical, y lo acercó a la lámpara. No era una marca de control común. Bajo la doble presión lateral, el corte indicaba destino distinto. Ribera Norte, embarque menor. El corazón le dio un golpe seco. No era cuadrilla, era salida. Dentro del cuarto lateral sonó un tirón brusco, luego un jadeo breve. Ninhursag avanzó. La cortina de lino grueso no cerraba del todo. Entre sus pliegues vio primero las manos, una sujetando una cabeza menuda por la frente, otra pasando fibra húmeda bajo una nuca. Vio la tabla baja, con ranuras laterales para atar muñecas. Vio una jarra de agua hervida y aceite para que el barro sellara mejor sobre piel sudada. Y luego vio a Ethel,
Tenía los ojos abiertos. No gritaba. La mezcla amarga le había dejado la lengua pesada, pero no suficiente para dormirlo. Miraba a los hombres sin entender el procedimiento y movía los dedos buscando aire, no defensa. Uno de ellos le estaba probando un collar diminuto contra la garganta, apretando y aflojando para encontrar el punto en que la cuenta no girara. Junto a la tabla había otra, vacía salvo por una mancha húmeda en forma de cabeza pequeña. Más allá, sobre una estera enrollada, descansaba inmóvil el niño del lote 12. Le habían quitado la venda de la boca, la tenía teñida de rosa. Uno de sus ojos seguía abierto. Nadie lo miraba. El hombre del cordón ocre tomó una tablilla estrecha y dictó sin emoción. Prueba de traslado. Cuello menor, segundo ajuste útil. El anterior presentó interrupción respiratoria antes del tercer conteo. Registrar como pérdida de ensayo, no de lote. El escriba del cuarto trazó las cuñas con una calma obscena. La palabra niño no entró en la pieza. Ninhursag sintió que el mundo se estrechaba hasta la medida exacta del cuello de Etel. Entonces actuó. Entró sin correr, como si perteneciera al servicio. Antes de que nadie levantara la vista, dejó caer el polvo gris sobre la tabla vacía, sobre la ranura de sujeción y sobre el cuenco de aceite donde el segundo operario mojaba los dedos. El polvo absorbió la grasa y dejó una película sucia, parecida a costra de infección. Después golpeó la jarra de agua hervida con el antebrazo. La vasija cayó y se rompió, empapando el suelo. «¡Canal podrido!», gritó Kubatum desde fuera en el mismo instante, viendo la jugada y empujándola hasta convertirla en alarma. «¡Miren esa piel!». Uno de los operarios retrocedió por reflejo. El otro soltó la garganta de Etel. El hombre del cordón ocre giró con una violencia nueva, no por compasión, sino por miedo al error sanitario dentro de un lote alto. Sus ojos fueron primero al aceite manchado, luego a la estera del niño inmóvil, luego a Etel. «Nadie toque nada», ordenó. «Separación inmediata. Traigan agua de pozo alto. Revisen cuellos y cuentas». La sala entera cambió de eje. Lo que hasta un instante antes era avance seguro, se volvió protocolo defensivo. Auxiliares entrando, escribas levantando tablillas para alejarlas del suelo, hombres apartando niños con la punta del pie por temor a rozar lo contaminado. Ninhursag alcanzó a desatar una muñeca de Etel antes de que la vieran. Lo levantó medio aturdido contra su pecho. El pequeño olía a cerveza agria y miedo, pero el golpe no había pasado limpio. Un auxiliar de la puerta la reconoció. «Es la madre del lote 17». La frase cortó el caos como una hoja. El hombre del cordón ocre bajó la vista hacia la tabla vacía, luego a Etel en brazos de Ninhursag, luego a la tablilla estrecha que el escriba aún no había terminado de secar. Durante un instante, su cálculo se rehizo delante de todos. No gritó, sonrió apenas. «Cierren el desagüe», dijo. «No persigan a la madre». Ninhursag se quedó inmóvil, Etel pegado al cuello, Damu apareciendo ya desde la hornacina. Kubatum demasiado lejos. «Persigan la prueba», añadió él, levantando la tablilla estrecha con la anotación fresca. «Si sale de esta cámara, la Casa Alta sabrá que hemos contado pérdidas donde debían figurar unidades». Y Ninhursag vio, suspendida entre sus dedos, la línea fresca que acababan de escribir sobre el niño inmóvil del cuarto lateral. Ninhursag no miró la salida. Miró la tablilla estrecha entre los dedos del hombre del cordón ocre. Allí estaba la prueba verdadera, no el barro viejo ni la corrección raspada, sino la línea fresca escrita sobre un cuerpo todavía tibio. Si esa pieza secaba, el templo aprendería a perder niños sin perder cifra. El hombre entendió que ella lo había comprendido. «Deja al menor y arrodíllate», dijo con voz baja para no romper la disciplina de la sala. «La contaminación puede corregirse. El robo de registro, no. Robo de registro. Ni siquiera la acusaba de llevarse a su hijo. La acusaba de tocar la escritura». Dos auxiliares avanzaron cerrándole el paso del desagüe. Otro tomó a Damu por el hombro antes de que pudiera retroceder a la hornacina. El niño forcejeó una vez, corta y seca, como quien ya sabe que gastar fuerza delante de hombres del templo solo sirve para que te midan mejor. Kubatum seguía junto a los nódulos caídos, con las manos cubiertas de barro, demasiado visible para ayudar sin delatarse del todo. Ninhursag hizo lo único que aún no esperaban de ella. Arrojó a Etel a los brazos de Kubatum, no con violencia, sino con la precisión desesperada de quien pasa un cántaro por encima de una zanja antes de que llegue la riada. Kubatum lo recibió por reflejo, tambaleándose. En el mismo movimiento, Ninhursag se lanzó contra la mesa de escritura. La tablilla maestra cayó primero, después la cesta de nódulos, después las tablillas corregidas aún blandas. Barro fresco, cuentas, cordeles, cuñas recién trazadas. Todo se abrió sobre el suelo húmedo en una masa indistinta. Un escriba gritó como si le hubieran cortado un dedo. El hombre del cordón ocre retrocedió para salvar la tablilla estrecha, pero Ninhursag ya estaba sobre él. Le sujetó la muñeca con ambas manos y le estrelló el antebrazo contra el borde de la mesa. La pieza salió despedida, giró una vez en el aire y fue a caer cerca del canalillo de desagüe. Damu mordió al auxiliar que lo retenía. No fue una mordida de niño, fue una mordida sin cálculo, hundida hasta sacar sangre. El hombre soltó una maldición y al
alzó la mano para golpearlo, pero Kubatum se interpuso con Etel pegado al pecho y dejó caer sobre los pies del auxiliar la bandeja de cuentas pequeñas del cuarto lateral. Rodaron por el suelo como dientes de barro. Uno resbaló, otro pisó un nódulo contaminado. En 3 respiraciones la cámara se volvió barro, gritos y cuerpos mal sujetos. «Celen la puerta principal», ordenó el hombre del cordón ocre, ya sin su calma limpia. «Que no salga nadie con una tablilla». No había dicho «que no escapen los niños», había dicho «la tablilla». Ninhursag cayó de rodillas junto al canalillo. La pieza estrecha estaba a un brazo de distancia, empapándose por un borde. Metió la mano en el agua negra del desagüe y la agarró antes de que la corriente la arrastrara. Cuando la alzó, un auxiliar le pisó el dorso de la mano. Sintió crujir 2 dedos. Aún así no soltó la tablilla. El hombre del cordón ocre la vio y comprendió el peligro exacto. Dio un paso al frente, apartando a sus propios auxiliares. «Esa línea no la podrás leer delante de nadie útil», dijo. «La casa alta pesa más que una viuda y 2 unidades». Ninhursag escupió sangre y barro. «Entonces por eso la escondiste bajo un ensayo». El hombre no negó nada. Respondió con la serenidad de quien corrige una cuenta. «La ciudad perdió grano, muros y hombres en la crecida. Alguien debe sostener lo que queda. Los hijos de las casas bajas siempre pagaron primero. Antes lo llamaban deuda del padre. Ahora lo llamamos previsión. Es más exacto. Exacto. La misma palabra del callejón. La misma cuchilla envuelta en orden». Damu logró soltarse del todo y corrió hacia ella, pero un segundo auxiliar le cerró el paso con la cuerda de medir, pasándosela por el pecho, como si ya estuviera guiándolo hacia un poste. Kubatum dio media vuelta, buscando el desagüe trasero con Etel en brazos. Uno de los escribas la reconoció y gritó su nombre. Kubatum. Al oír su nombre, dejó de ser parte del servicio y se volvió traición visible. Kubatum se detuvo solo un instante, el suficiente para mirar a Ninhursag. No había tiempo para palabras largas. Levantó apenas la barbilla hacia el corredor del agua, el único camino que aún no controlaban del todo. Ninhursag se incorporó a medias, la tablilla estrecha pegada al pecho. El auxiliar seguía pisándole la mano rota. Entonces Damu tomó del suelo una cuenta grande, de las de cuello adulto, todavía húmeda y pesada, y la estrelló con las 2 manos contra la sien del hombre. No lo tumbó, pero lo hizo vacilar. Bastó. Ninhursag retiró la mano, agarró a Damu por la túnica y lo arrastró con ella hacia el canalillo. «¡Al corredor!», gritó Kubatum, ya corriendo con Etel. Se lanzaron los 3 hacia la abertura baja, mientras detrás de ellos caían órdenes contradictorias. Proteger registros, cerrar salida, separar lotes, revisar contaminación. Nadie obedecía ya la misma prioridad. Ninhursag gateó por el desagüe con el barro hasta los codos, Damu detrás, oyendo a Kubatum avanzar delante con el peso muerto de Etel golpeándole el hombro. La tablilla estrecha le cortaba la piel bajo el manto. No podía perderla, no podía dejarla secar en otra mesa. Entonces el corredor giró y desembocó bajo una rejilla de madera desde la que se veía el patio exterior. Abajo esperaban 2 carros de embarque, no de grano, no de ladrillo, carros bajos, forrados con esteras y provistos de argollas interiores para atar carga viva en fila corta. Junto a ellos un capataz comprobaba una lista, mientras 4 remeros del canal menor bebían agua de una jarra sellada. Uno de los carros ya llevaba dentro 3 niños con collar, acostados de lado, inmóviles, y sobre la estera del primero, Ninhursag reconoció la cuenta azul rehecha que había puesto en la mano de Etel para que apretara algo que no fuera su miedo. La cuenta azul estaba sobre la estera del primer carro, hundida entre 2 fibras húmedas, justo donde un niño había tenido que cerrar la mano para no perder el juicio. Ninhursag la reconoció al instante porque ella misma había rehecho el agujero con una espina de pescado tras la crecida. No era una cuenta parecida, era la de Etel. Eso quería decir una sola cosa. Su hijo ya había pasado por aquel carro. No estaban preparando el embarque, lo estaban corrigiendo. Kubatum se pegó a la rejilla y miró abajo con la respiración contenida. «Salen antes del primer reparto», susurró. «Cuando las mujeres hacen fila por cebada, los carros ya van al canal menor». Damu, embarrado hasta las rodillas, clavó los ojos en los 3 niños inmóviles del fondo del carro. Uno era el muchacho del lote 12. Lo reconoció por el labio roto y por la venda húmeda que le colgaba del cuello como una lengua usada. Tenía una marca roja bajo la mandíbula, no de golpe, sino de presión circular, un ensayo mal cerrado. En el segundo carro, más pequeño, había solo 2 cuerpos y un espacio vacío con las cuerdas ya tendidas, listo para recibir otro cuello. No cargaban según casa, cargaban según medida. Junto a la rueda del primer carro, el capataz había dejado una tablilla boleto atada con cordel a un gancho de madera, guía de traslado, no archivo. Ninhursag no alcanzaba a leer las cuñas desde arriba, pero sí vio la columna de cortes verticales junto a cada grupo de niños, muescas de pérdida asumida antes del viaje. Kubatum lo vio también. «Merma prevista», dijo, tan bajo que casi no fue voz. «Ya salieron con merma prevista». Ninhursag sintió el frío antes de entenderlo del todo. Detrás de ellos en el corredor empezaron a sonar pasos entrando al desagüe, órdenes secas. Buscaban la tablilla estrecha
ella y a la madre que la había tocado. El tiempo se redujo de golpe al tamaño de la rejilla. No podemos volver, dijo Kubatum. O bajamos o nos sacan de aquí por el cuello. Si bajamos nos ven, murmuró Ninhursag. Damu ya estaba tocando el lateral de la rejilla. Había un pasador de madera embreado, medio podrido por la humedad. Lo tanteó con dedos de niño, acostumbrado a abrir cosas ajenas sin hacer ruido. Tiró una vez. No cedió, tiró otra, usando el nódulo robado como cuña, y la madera se abrió con un crujido mínimo. Kubatum lo agarró del brazo. No, soy el único que cabe. No sonó a desafío, sonó a cálculo. Había oído demasiado en una sola noche para seguir siendo el niño que juntaba cuentas en el umbral. Ninhursag quiso negarse, pero detrás ya se oía barro removido por sandalias y una lámpara raspando el muro. El desagüe iba a llenarse de hombres del templo en pocos latidos. Kubatum sacó un cordel de fibra de debajo de su túnica y se lo ató a la cintura a Damu. No cojas niños. Coge la tablilla del carro o una etiqueta de carga, algo que se pueda esconder. Si el capataz vuelve, te metes bajo el eje y no respiras. Damu asintió. Ninhursag le apretó la nuca un instante, no para bendecirlo, sino para memorizar su calor por si el corredor la dejaba vacía. Luego lo ayudaron a deslizarse por la abertura. Cayó sin ruido sobre la tierra apisonada del patio, entre el carro y el muro. El olor subió enseguida. Orina vieja, barro de canal, cuerda humedecida y ese rastro lechoso de la mezcla que daban a los niños para adormecerlos. Damu avanzó en cuclillas bajo la caja del primer carro. Desde arriba, Ninhursag veía sus dedos aparecer y desaparecer entre radios y esteras. El capataz estaba a pocos pasos, de espaldas, revisando una jarra sellada con los remeros. Uno de ellos se reía. La risa sonó gastada, como una costumbre. Damu llegó al gancho de la tablilla boleto, tiró del cordel. No se soltó, probó con los dientes. Tampoco. Entonces metió la mano más arriba y arrancó no la tablilla, sino uno de los pequeños boletos de barro adheridos al costado, una etiqueta de carga del tamaño de 2 falanges, aún húmeda por detrás. En ese mismo instante, una mano salió desde el interior del carro y le agarró la muñeca. Ninhursag se llevó el puño a la boca para no delatarlo. No era un guardia, era uno de los niños cargados, el del labio roto. Tenía los ojos abiertos, vidriosos de droga, pero conscientes. No retenía a Damu para denunciarlo. Le estaba apretando algo en la palma. Un segundo boleto. Damu tiró con suavidad. El muchacho no lo soltó enseguida. Señaló apenas con la barbilla hacia el espacio vacío del segundo carro, luego hacia su propio cuello marcado. Después aflojó los dedos. El capataz empezó a girarse. Kubatum jaló del cordel. Damu corrió bajo el eje, se arrastró entre barro y boñiga seca y trepó de nuevo por la abertura justo cuando la voz del capataz sonaba abajo preguntando quién había movido el gancho. Ninhursag cerró la rejilla y aplastó el pasador de vuelta con la mano rota, sin sentir ya el dolor. Damu abrió la palma. Traía 2 piezas. Kubatum tomó primero la etiqueta arrancada del costado, luego la otra, la que le había dado el niño del carro. Ambas llevaban la marca de embarque menor, pero la segunda tenía escritura por el reverso, una corrección hecha a toda prisa. Kubatum leyó en un susurro seco, cada palabra más monstruosa que la anterior. Si el cuello menor del lote 17 no llega útil al embarque, cerrar cupo con el mayor de la misma casa y cargar a la madre la pérdida de pieza. Abajo, en el patio, alguien tiró de la lona del segundo carro. El espacio vacío ya no estaba vacío. Habían traído al siguiente niño. La lona del segundo carro cayó hacia un lado y 2 hombres dejaron dentro un cuerpo pequeño envuelto en una estera mojada hasta la cintura, como si el agua pudiera sustituir al aire cuando faltaba obediencia. Ninhursag no lo vio de frente al principio. Vio primero los tobillos embarrados, luego el collar diminuto ya sellado, luego una mano abierta, todavía contraída por el último intento de agarrarse a algo. No era Etel. Era una niña del lote vecino, la nieta de Ama, la de la pierna torcida que habían dejado en consumo inútil. Ahora la subían igual. Su defecto no la había salvado, solo la había dejado para más tarde. Kubatum cerró los ojos un instante. Ya no respetan ni sus propias columnas. Si ya estaban llenando huecos con descartados, alguien de arriba quería cifras cerradas antes del amanecer. En el corredor, los pasos se acercaban más. Ya no eran auxiliares dispersos. Eran hombres registrando pared por pared, metiendo lámparas en cada hornacina del desagüe. Ninhursag guardó la tablilla estrecha dentro del vendaje improvisado de su mano rota y le arrebató a Damu las 2 etiquetas de barro. Las miró sin saber leerlas del todo, pero conociendo ya el peso exacto de ciertos signos. Pérdida, reemplazo, casa cargada con merma. Su casa ya no figuraba como familia, ni siquiera como deuda. Figuraba como reserva de sustitución.
Tenemos que sacar a Ama de su casa, dijo. Kubatum negó de inmediato. Si sales al barrio ahora, los sellos de puerta te entregan sola. Ya no buscan niños, buscan la línea que tomaste. Esa línea no sirve de nada si mis hijos mueren antes de verla a alguien. Kubatum le sostuvo la mirada. Y no servirá de nada si llegas al amanecer con barro roto y sin un sitio donde obligar a leerla. Abajo, el capataz recibió una nueva tablilla boleto de manos de un mensajero. La leyó bajo la lámpara del patio y chasqueó la lengua, molesto. Luego levantó el rostro hacia los remeros. Cambio de secuencia. Primero salen los de cuello menor. Los de prueba fallida van atrás, cubiertos. Prueba fallida. El muchacho del lote 12 seguía respirando y ya pertenecía a una categoría de descarte útil. Ninhursag sintió que la garganta se le cerraba. En la abertura de la rejilla, Damu observaba inmóvil, absorbiendo cada palabra con esa forma de atención que no deberían aprender los niños. Entonces ocurrió el siguiente desplazamiento. Una litera cerrada entró en el patio por la puerta interior del recinto, llevada por 4 cargadores. No traía cortinas de duelo ni marcas de santuario. Traía la puerta alta repetida en ambos laterales y un cordón doble de lino oscuro, el que se usaba cuando una orden venía validada por mesa superior. Los cargadores no la dejaron junto a los carros, la llevaron hasta el cobertizo de embarque. El capataz se inclinó de inmediato. Los remeros bajaron la vista. Kubatum se puso rígida. No viene el jefe de escribas, susurró. Viene alguien por encima. La cortina de la litera se alzó apenas lo justo para que una sandalia limpia tocara el suelo. Después apareció una mano delgada, sin callos, con anillo cilíndrico de lapislázuli incrustado en oro pálido. No una mano de almacén, no una mano de barro, una mano que nunca había descargado un saco, pero decidía cuántos sacos faltaban. La figura no salió entera, no hacía falta. Los hombres del patio ya estaban obedeciendo más deprisa que antes. El mensajero se acercó con la tablilla nueva. La mano del anillo no la tomó. Señaló el segundo carro, luego el primero, luego hizo un gesto corto hacia el canal. Reducir tiempo. Sacar antes. Ninhursag no conocía su rostro, pero conoció al instante su función. Casa alta presente en origen, para ver con sus propios ojos que la reclasificación no se quedara en barro y se volviera transporte real. Kubatum le arrebató una de las etiquetas a Ninhursag y la mordió por el borde para ablandarla. Luego la aplastó contra la pared húmeda y empezó a leer mejor las cuñas reblandecidas con la uña. «Mira esto», dijo. Bajo la instrucción de reemplazo, casi al margen, había una nota mínima añadida después del sello principal. No correspondía al lote 17, correspondía al destino del embarque, casa del Junco Alto, patio de secado oriental, recepción reservada. Ninhursag tardó un segundo en entender. No iban a diques ni a cantera. Los estaban sacando de la ciudad baja hacia un patio reservado de la casa alta, donde el barro ya no conservaría casa ni nombre. No son cuadrillas, dijo Damu, leyendo no el barro sino la lógica. Son apartados. Sí, apartados. Una vez en la casa del Junco Alto, dejarían de ser hijos de una calle concreta. Se volverían inventario interno. Detrás de ellos una lámpara apareció al doblar el corredor del desagüe. «Aquí hay huellas frescas», gritó una voz. Kubatum tomó la decisión antes que Ninhursag. Señaló la rejilla, luego el patio, luego una canaleta lateral que desembocaba bajo el cobertizo. «No podemos huir del recinto. Tenemos que bajar al embarque y meter la línea donde la vea la mano del anillo». «Eso es morir». «No», dijo Kubatum. «Morir es dejar que el jefe de escribas entierre el ensayo y presente solo las cifras limpias». Abajo, la mano del anillo extendió por fin los dedos hacia el primer carro y el capataz le ofreció la tablilla boleto. Si esa lectura seguía limpia, la línea escondida en el vendaje sería la única grieta. Entonces, detrás de ellos, una lámpara dobló el corredor del desagüe. La lámpara les dio de lleno en la cara y con ella la voz del perseguidor. «¡Aquí están!». No hubo tiempo para ocultar barro ni respiración. Kubatum agarró a Damu por la cintura y lo empujó hacia la canaleta lateral que corría bajo el cobertizo de embarque. Ninhursag ni siquiera vio bien al primer hombre que entraba al corredor. Solo vio la punta de la vara, luego la sandalia, luego el reflejo del aceite en la llama. Se lanzó contra la lámpara con el antebrazo vendado. El golpe la apagó y el aceite cayó sobre el barro negro del desagüe. La oscuridad no los salvó, pero desordenó el primer segundo, y en aquella noche un segundo todavía podía valer un cuerpo. El perseguidor soltó una maldición. Otro metió la mano a ciegas y le agarró a Ninhursag el borde del manto. Ella giró, dejó el tejido atrás y se quedó con la túnica interior pegada al pecho, la tablilla estrecha apretada bajo el vendaje. Kubatum ya había desaparecido por la canaleta con Damu delante, reptando hacia el patio del cobertizo. Ninhursag se dejó caer detrás de ellos, sintiendo cómo el barro del conducto le abría la piel de las rodillas. A su espalda entraban más hombres. La canaleta desembocó bajo una tarima de madera donde se amontonaban cuerdas, esteras enrolladas y 2 sacos de junco seco para amortiguar los carros. Desde allí se veía el patio a ras de suelo, las ruedas, los tobillos de los remeros, el borde de la litera cerrada, la mano del anillo ahora sosteniendo la tablilla boleto mientras el capataz esperaba con la
cabeza inclinada. Kubatum no se detuvo. «Al cobertizo», murmuró. «Si llegamos al carro antes que ellos, la mano del anillo tendrá que leer». Se arrastraron bajo la tarima y salieron por el lado de las ruedas. Los remeros estaban atentos a la litera, no al barro que respiraba bajo sus pies. Ninhursag vio el espacio entre el primer carro y el segundo, vio la lona mal ajustada, vio la oportunidad mínima y corrió agachada. Damu la siguió. Kubatum llevaba todavía a Etel, medio vencido, con la cabeza colgando sobre su hombro. Entonces el hombre del cordón ocre irrumpió en el patio por la puerta del desagüe. Venía embarrado hasta las pantorrillas, pero no descompuesto. Ya había recuperado su eje. Levantó la voz sin perder el tono administrativo. «No detengan el embarque. Solo falta corregir una interferencia. Interferencia. Ni persecución ni fuga. Corregir». Como si la noche entera no hubiera sido más que una cifra saliéndose del margen. La mano del anillo giró apenas hacia él. El hombre se inclinó y habló lo bastante alto para que llegara al cobertizo y a los carros, pero no a las casas del barrio. Ninhursag oyó cada palabra. «Una madre del lote 17 ha contaminado el área de prueba y robado una pieza de registro interno. Solicito autorización para cerrar el embarque sin lectura pública y cargar la pérdida al hogar. Cargar la pérdida al hogar. Harían pagar a la casa lo que el ensayo había roto». La litera guardó un silencio exacto. Luego la mano del anillo hizo un gesto mínimo. Continuar. Ninhursag salió de su escondite. No corrió hacia sus hijos. Corrió hacia la litera. El capataz intentó interceptarla, pero ella ya tenía en la mano la tablilla estrecha, arrancada del vendaje y en alto, todavía húmeda por el desagüe. Gritó no como suplicante, sino como quien entrega una pieza mal contada. Antes de aprobar, lea la pérdida. El patio se congeló en un latido. El hombre del cordón ocre palideció por primera vez. «Es una falsificación arrancada del barro», dijo de inmediato. Ninhursag dio otro paso y alzó también la etiqueta que Damu había traído del carro. «Entonces lea esta también. Dice que si el cuello menor no llega útil, se cierra el cupo con el mayor de la misma casa». Entonces sí cambió el aire del patio. Uno de los remeros levantó la cabeza. El capataz miró al hombre del cordón ocre. Kubatum se quedó inmóvil junto al segundo carro, con Etel en brazos y Damu pegado a su costado. Ya no era solo una madre gritando en barro. Eran dos piezas distintas, nacidas en dos mesas distintas, diciendo la misma verdad, reemplazo por parentesco, merma cargada a la casa, pérdida prevista antes de la salida. La cortina de la litera se abrió un poco más. No salió toda la figura. Bastó con ver el borde de una túnica fina, una tablilla de borde bruñido apoyada sobre las rodillas y el anillo cilíndrico que giró lentamente en el dedo índice. Una voz de mujer, vieja y seca como junco cortado, habló desde dentro. «Acérquela». Ninhursag avanzó, pero no llegó a entregar la tablilla. El hombre del cordón ocre dio una orden con la rapidez de quien sabe exactamente qué punto romper para salvar el conjunto. «Quiten al mayor». Dos auxiliares se abalanzaron sobre Damu. No buscaron a Ninhursag, no buscaron a Kubatum, no buscaron la tablilla, buscaron al muchacho. Uno le trabó los brazos por detrás, el otro le pasó la cuerda de medir por el cuello y la usó como lazo corto para arrastrarlo hacia el primer carro. El niño no gritó hasta que vio que no lo llevaban a la litera, sino al gancho de carga del costado. La mano del anillo no se retiró. La voz de la mujer volvió a sonar, más fría que antes. «¿Por qué tocan ya una unidad no autorizada?» El hombre del cordón ocre se inclinó, pero siguió avanzando hacia Damu. «Porque la tablilla que porta esa mujer solo puede verificarse con la sustitución presente». Sustitución presente. No iba a negar la prueba. Iba a demostrarla con el cuerpo del hermano. Durante un instante nadie se movió. Luego el patio entero obedeció en otra dirección. La vieja de la litera no alzó la voz. No le hizo falta. Bastó un gesto de la mano del anillo para que las ruedas de los carros fueran calzadas con cuñas, para que apartaran a los remeros del borde del canal y para que los niños ya cargados fueran bajados uno por uno a las esteras del cobertizo. No los devolvieron a las casas. No los embarcaron, los dejaron visibles. A Damu le soltaron la cuerda solo para volver a tenerlo sujeto por el brazo. La marca roja le quedó cerrándose bajo la mandíbula. Kubatum seguía con Etel pegado al pecho, sosteniéndole la cabeza para que no se le venciera hacia atrás. Ninhursag conservó la tablilla estrecha hasta que la vieja extendió la mano y un auxiliar se la recibió sin dejar que tocara el suelo. La pieza todavía estaba húmeda por el desagüe. «Esa no se seca fuera de mi vista», dijo la vieja. No estaba salvando a nadie, estaba inmovilizando la noche hasta saber dónde se había roto la cuenta. El hombre del cordón ocre intentó recuperar terreno. La contaminación del área de prueba obliga a aislar el lote y restablecer. «Calla», dijo la vieja sin mirarlo. «Ya has restablecido bastante». El capataz bajó la cabeza. Los auxiliares dejaron de moverse con la prisa del embarque y empezaron a moverse con la rigidez del inventario bajo inspección. Uno extendió esteras nuevas, otro apartó las tablillas boleto de los carros. Un tercero recibió orden de abrir el cobertizo entero y dejar a la vista las cuerdas, los collares y las etiquetas de carga. Ninhursag siguió cada
cada gesto con el cuerpo todavía inclinado hacia Damu. No podía tocarlo, no podía ir a Ethel. De pronto sus hijos no estaban en manos del templo ni fuera de él. Estaban retenidos dentro de una pausa más peligrosa, la de un procedimiento superior decidiendo si el crimen era válido o solo torpe. La vieja señaló el primer carro. Que nadie cubra esa carga. Señaló luego al muchacho del lote 12, todavía vivo, todavía respirando con la venda rosada caída al cuello. Ese tampoco. El hombre del cordón ocre tragó saliva. Había querido usarlo como pérdida de ensayo. Ahora quedaba a la vista como cuerpo. La vieja pidió la etiqueta de reemplazo que Damu había robado y la comparó con la tablilla estrecha de la pérdida. No comentó la crueldad, comentó la secuencia. Una pieza corrige una pérdida, otra autoriza el reemplazo. ¿Y tú empezaste por el cuello antes de mostrar ambas?, preguntó. El hombre del cordón ocre no encontró refugio en la palabra exacto esta vez. La salida no podía retrasarse. La salida ya está retrasada. Dijo eso y el patio entero quedó obligado a creerlo. Kubatum, todavía bajo la mirada de dos auxiliares, aprovechó el silencio para acomodar mejor a Ethel sobre su hombro. El niño gimió apenas. Damu giró la cara hacia él como si pudiera alcanzarlo con los ojos. Ninhursag hizo un paso mínimo y un guarda le cruzó la vara delante del pecho. La vieja lo vio. Ni los toques ni los separes más. Quiero ver qué cuello corresponde a qué barro cuando llegue la primera luz. No compasión, correspondencia. Luego alzó dos dedos y los auxiliares salieron hacia el barrio con varas y lámparas. No iban a dispersar el rumor. Iban a reunirlo. Traigan a las madres de todos los lotes infantiles marcados. Dictó, que vengan como estén, y, sin dejar que nadie respirara alivio, añadió, traigan también al jefe de escribas, no su sello, su cuerpo, y que nadie le limpie la mesa antes de venir. El capataz vaciló. Ahora, la mano del anillo giró apenas. Ahora, un mensajero salió corriendo hacia el templo alto. Otros dos se internaron por el barrio bajo. Desde el cobertizo, Ninhursag oyó como las varas de caña empezaban a golpear puertas todavía sumidas en la oscuridad. Cada golpe llevaba la orden más lejos que el patio, más lejos que el canal, más lejos que la cámara de cuentas rehechas. La noche dejaba de ser secreta. La vieja no permitió que nadie volviera a tocar los carros. Ordenó que los niños quedaran donde estaban, con los collares aún puestos. Ordenó que la cámara de cuentas rehechas se mantuviera cerrada hasta que llegara el jefe de escribas. Ordenó que el hombre del cordón ocre no abandonara el patio ni hablara con sus auxiliares sin testigo. Era la primera vez que Ninhursag lo veía quieto por obligación y no por control. El cielo seguía negro, pero ya no era noche cerrada. Esa hora incierta en que el barro parece contener aliento empezó a extenderse sobre el recinto. Damu se mantenía de pie a un lado de Ninhursag. Ethel, torpe por la mezcla amarga, seguía pegado a Kubatum. Más allá, el muchacho del lote 12 respiraba con un sonido corto, visible. Nadie podía esconder ya lo que habían intentado convertir en ajuste interno. En el barrio bajo sonaron más golpes de vara contra madera sellada. Venían por las madres. Todavía no aclaraba del todo cuando calzaron las ruedas de los carros y bajaron a los niños a las esteras del patio, sin quitarles los collares. Al muchacho del lote 12 lo dejaron aparte, ya sin la venda en la boca, con un ojo aún abierto y la marca circular bajo la mandíbula visible para todos. No devolvieron a nadie a su casa, no embarcaron a nadie. Lo primero que hizo la vieja de la litera fue obligar al patio a quedarse quieto. Las primeras madres llegaron aún con el sueño pegado al pelo y la marca roja del sello reciente en las jambas. Ama venía cojeando detrás de dos mujeres del lote vecino. Al ver a su nieta atada por la pierna, no gritó. Se llevó la mano a la boca y se quedó inmóvil. Ninhursag estaba de pie junto a Kubatum, con Damu a un lado y Ethel pegado a su cadera, todavía torpe por la mezcla amarga. La cuerda había dejado una línea oscura en el cuello del mayor. Trajeron al jefe de escribas con la túnica mal ajustada y el sello grande aún colgándole del pecho. Se inclinó ante la vieja de la litera y miró una sola vez a su subordinado, el hombre del cordón ocre. No hubo sorpresa entre ellos, solo una medición rápida del daño. La mujer de la casa alta se colocó frente a la mesa improvisada con tablillas, nódulos y etiquetas arrancadas de los carros. «Abran la cámara», obedecieron. Sacaron al patio las tablillas raspadas, los registros aún blandos, las cestas de nódulos enlazados a lotes, las cuentas diminutas preparadas por talla y las tablas de prueba con sus ranuras para muñecas pequeñas. Ya no quedaba nada oculto salvo la intención de quien había querido mantener aquello dentro de la noche. La vieja tomó primero la tablilla de Ninhursag, la de pérdida de ensayo, luego la corregida de la cesta rehecha, después la etiqueta de reemplazo sustraída del carro. Las fue poniendo una junto a otra, obligando a que el barro dijera su secuencia: familia, raspadura, reclasificación, sello doble, prueba, pérdida.
Sustitución por hermano, carga de merma al hogar. Lea, ordenó al jefe de escribas. Él obedeció, leyó sin temblor, como quien enumera medidas de ladrillo. Viuda, 2 hijos, deuda, rendimiento, cuello menor, pérdida de ensayo. Pero cuando llegó a la línea de la sustitución presente, más de una madre dejó de mirar la mesa y buscó con los ojos el cuello de su propio hijo. La vieja dejó que ese movimiento terminara antes de hablar. La Casa Alta autorizó previsión de cupo infantil para la próxima redistribución, dijo. No autorizó ensayo de traslado con pérdida encubierta. No autorizó reemplazo directo sin revisión superior. No autorizó completar carga con lotes descartados. El hombre del cordón ocre cayó de rodillas primero, no por culpa, por cálculo. Quiso absorber la parte visible del daño para cerrar arriba la cadena. El jefe de escribas intentó soltarlo de sí. Actué bajo órdenes de consolidación tras la crecida, dijo. La ciudad no sostiene duelo perpetuo. Las casas bajas consumen antes de devolver. Había que anticipar cupos. La vieja lo miró sin escándalo. Y usted decidió anticipar también la merma. Luego mandó romper su sello delante de todos. Un auxiliar tomó el cilindro de su pecho y lo estrelló contra el borde de la mesa hasta partirlo. El sonido fue seco, menor que el daño. Después retiraron el cordón ocre del subordinado y le ataron las muñecas con la misma cuerda de medir que había pasado por el cuello de Damu. No estaban deshaciendo el mecanismo, lo estaban obligando a mostrarse sin recubrimiento. Las madres empezaron a murmurar, pero la vieja alzó la mano. Escuchen bien, desde hoy ningún niño será trasladado de noche desde Barrio Bajo sin lectura abierta. De lote, hogar y destino. Ninguna pérdida se cargará a una casa sin cuerpo presente y marca visible. Toda previsión de cupo infantil se asentará en tablilla principal, no bajo recubrimiento. No devolvió la infancia a nadie, cambió la forma de contarla. Entonces ordenó traer barro fresco y una tablilla principal limpia allí mismo, en el patio, antes de que el sol terminara de subir. Un nuevo escriba se sentó delante de todos. La vieja le dictó la casa de Ninhursag y luego, sin permitir raspadura ni capa nueva, hizo trazar bajo su nombre los 2 signos que ya no eran dependencia. Previsión de cupo. Damu los vio nacer. Ethel dormía apoyado en el muslo de su madre, vencido por la noche y por la marca en el cuello. Ninhursag no bajó la vista. Cuando el escriba terminó, no selló la tablilla de inmediato. La giró hacia las madres para que la vieran.